Muy buen día. Vamos a hablar sobre la primera ley de la termodinámica. Ella enuncia que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Es decir, la primera ley de la termodinámica enuncia que la energía no se va del universo, simplemente pasa de un sistema a otro o se transforma de una forma de energía a otra. Entonces veamos estos ejemplos. Cuando el café se enfría, no es que el calor que tenía el café o la energía que tenía el café en forma de calor se haya ido del universo, simplemente pasó al aire o pasó a mi mano. Si yo me quemo con ese café caliente, entonces el calor que tenía el café pasó a mi mano. Miremos este ejemplo. Cuando froto mis manos, siento que se calientan. Entonces eso es porque estoy transformando energía mecánica en energía calórica, ¿cierto? En calor. Si ustedes hacen el ejercicio de frotar sus manos, van a sentir que se ponen calientes. Es porque ese movimiento o esa energía mecánica que estamos realizando se está transformando en calor. Cuando el agua hierve, vemos que la tapita de la olla vibra. Eso lo hemos visto todos. Esto es porque el interior de la olla pues hace que ese calor se transforme en movimiento, se transforme en trabajo, ¿cierto? Entonces esos son ejemplos que nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esos serían los ejemplos. Ahora, nos van a hablar mucho de sistemas termodinámicos. Es importante saber qué es un sistema termodinámico. Entonces, un sistema termodinámico es cualquier porción del universo, cualquier parte del universo a la que yo le vaya a estudiar sus cambios energéticos, ¿sí? Entonces, puede ser una persona donde yo voy a estudiar qué cambios energéticos hay, si esa persona recibió, por ejemplo, calor o donó calor, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la atmósfera. En la atmósfera hay cambios energéticos, ¿cierto? Ya sabemos que acá está la energía solar y que la atmósfera se encarga pues de distribuir esa energía solar. Puede ser una máquina de vapor, otro ejemplo de sistema termodinámico. Otro ejemplo de sistema termodinámico, por ejemplo, un bosque. Sabemos que en un bosque hay continuos intercambios de energía, donde la energía, digamos, primaria se recibe a partir de la luz del sol, las plantas hacen fotosíntesis y la transforman. Entonces, estos son sistemas termodinámicos donde hay intercambio de energía. Por ejemplo, vemos este hongo acá y ustedes dirán, pero es que ahí no hay intercambio de energía. Claro que lo hay, ¿sí? Este hongo de una u otra manera ha recibido energía, tiene una energía interna que en otro momento esa energía interna se va a transformar. De pronto cuando se alimenten de él, entonces esa energía interna se va a transformar. Acá vemos el mismo otro sistema que puede ser este café caliente u otro sistema que puede ser esta olla, ¿sí? Aquí vemos otro sistema más pequeño que es la célula. Sabemos que la célula intercambia energía. En la célula se produce energía y esta energía digamos que es transformada constantemente para poder hacer nuestras funciones. Entonces todos estos que están acá y muchos más son sistemas termodinámicos, ¿sí? Es una región del espacio a la cual yo le voy a estudiar sus cambios energéticos. Eso se llama un sistema termodinámico. Bueno, entonces vamos a ver los principios de la primera ley de la termodinámica. Recordemos que la primera ley de la termodinámica nos enuncia que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere, ¿sí? Entonces, cuando dice uno de estos principios que rige la primera ley de la termodinámica, nos dice: cuando la transferencia de calor hacia un sistema se pierde en un lugar, es ganada en otro lugar. Era lo que explicábamos inicialmente. Miremos este café caliente. Él se enfría, entonces él perdió energía interna, pero esa energía no se va del universo, sino que la ganó ¿quién? El ambiente alrededor de este café.
¿sí? Primero está en el café, luego pasa al pocillo, la recibe el pocillo, luego del pocillo de pronto se calienta el plato y luego pasa al sistema que a los alrededores, es decir, la energía va pasando de un sistema a otro y así es como se transfiere, ¿sí? Se pierde en un lugar pero se gana en otro. Lo mismo acá, miremos este vaso que contiene hielo. Entonces, al cabo de un rato, al cabo de media hora, una hora, yo voy a ver este vaso y ya el hielo está líquido porque la temperatura subió. Quiere decir que ganó energía, ¿sí? Pero esa energía que ganó resulta que la tuvo que haber perdido otro sistema. Entonces, por ejemplo, el aire, digamos, hubo una transferencia de energía entre el ambiente que hay alrededor del vaso y el vaso con hielo. Entonces hay una transferencia de energía donde están intercambiando energía y por eso un sistema está perdiendo energía y el otro está ganando. Bueno, ahora vamos a ver otros dos principios de la primera ley de la termodinámica. Dice, si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Entonces, lo mismo, la energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. Entonces, miremos acá el ejemplo. Esta persona está intercambiando calor con este cubo de hielo, ¿sí? Están intercambiando calor. Entonces, esta persona le está transfiriendo energía a este cubo de hielo. Por eso es que donde esta persona lo toque o de donde lo tome, entonces el cubo de hielo eventualmente se va a empezar a derretir más rápido porque hay un intercambio de calor. Pero también la persona no va a seguir como estaba al principio, su energía interna va a cambiar. Y cuando ella tome este cubo de hielo va a sentir frío y entre más tiempo lo tenga, pues más frío va a sentir porque la energía interna que tiene va a empezar a disminuir o a cambiar, ¿sí? Porque le está transfiriendo energía interna al cubo de hielo. Entonces hay intercambio de energía entre estos dos sistemas, entre esta persona y este cubo de hielo. Ahora miremos el otro principio. Cuando se realiza un trabajo mecánico sobre un sistema cualquiera, dicho trabajo se emplea en aumentar la energía térmica del cuerpo y por lo tanto su temperatura. Entonces, recordemos que el trabajo es la relación entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Entonces, para que haya trabajo, pues debe haber esa relación entre fuerza y desplazamiento. Por ejemplo, cuando yo estoy en el supermercado y empujo el carrito del mercado, hay una fuerza y eso hace que el carrito se desplace, ¿sí? O cuando yo jalo algo, hago una fuerza y hace que lo que estoy jalando se desplace. Lo mismo pasa acá en este ejemplo. Mire, acá hay una fuerza sobre esta puntilla y la puntilla se está desplazando, ¿sí? Entonces aquí hay un trabajo donde hay una fuerza sobre esta puntilla y la puntilla se desplaza hacia abajo. Entonces ahí hay un trabajo. Pero entonces también hay un trabajo, por ejemplo, en un ventilador que gira, ¿sí? Él recibe energía eléctrica y esa energía eléctrica hace que se desplace ese ventilador o que gire, entonces ahí también hay un trabajo, ¿sí? Pero centrémonos en este ejemplo. Aquí estamos martillando este clavo, esta puntilla. Al martillarla, entonces se está generando un trabajo, ¿sí? Pero resulta que si tocamos esta puntilla, de pronto aquí donde se está deslizando a través de la madera, sentimos que se está poniendo un poco más caliente. Entonces, mire, se está realizando un trabajo sobre ese sistema y ese sistema está aumentando su energía interna, ¿sí? Entonces miremos que estoy martillando este clavo, pero el clavo a su vez está aumentando su temperatura. Si lo tocamos, de pronto se ha calentado un poco, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cuando yo le aplico sistema a un trabajo,
su energía interna aumenta porque sus moléculas van a vibrar y la energía del sistema pues evidentemente va a aumentar. Miremos ahora esta ecuación que rige la primera ley de la termodinámica. Dice, delta U es igual a Q más W. ¿Qué significa delta U? Delta significa cambio, ¿sí? Y U significa energía interna. Entonces, el cambio en la energía interna que tiene un sistema es igual al calor aportado al sistema más el trabajo realizado por el sistema. Esta es la primera ley de la termodinámica o la ecuación que la rige. Entonces vamos a entender cómo así que el calor y el trabajo. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Mire, cuando el sistema gana calor, el signo de esta Q va a ser positivo. Por ejemplo, cuando yo estoy calentando la olla con la llama de la estufa, la olla está ganando calor. El calor se lo está dando la llama, entonces el sistema está ganando calor, entonces el calor es positivo. El calor es negativo si el sistema pierde calor. Por ejemplo, si tengo un pocillo tengo un vaso con café caliente y el café se empieza a enfriar, el sistema está perdiendo calor, entonces ese calor va a ser negativo. Lo mismo con esta W que significa trabajo. El trabajo es positivo si lo hace el sistema, ¿sí? Es decir, si las partículas vibran del sistema, por ejemplo, cuando el agua que está hirviendo se empieza a mover y la tapa de la olla empieza a vibrar, ese es un trabajo hecho por el sistema. Entonces ese trabajo será positivo. Y el trabajo será negativo, el símbolo de trabajo será negativo cuando el trabajo es hecho sobre el sistema, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo agito, cuando tengo un sistema y empiezo a agitarlo, entonces es un trabajo que le estoy haciendo al sistema, por eso ese calor va a ser negativo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo para aclarar un poquito más eso de los signos y el uso de esta fórmula. Para comprender mejor lo expuesto anteriormente, vamos a hacer este ejercicio. Entonces dice que en un recipiente cerrado, es decir, aquí en este, hay gas helio y que hay una vela transfiriéndole 400 joules de calor. Pilas que esto es clave. Y dice que cuando este gas es calentado, él realiza un trabajo hacia el exterior de 200 joules. Entonces me preguntan delta U, me están preguntando cuál es el cambio en su energía interna. Sabemos que el cambio en la energía interna se representa con este delta U. Entonces esto es lo que me están preguntando. Entonces para poder hacer este ejercicio yo tengo que saber los signos de calor y trabajo, si van positivos o si van negativos, listo, o si uno va positivo o el otro va negativo. ¿Cuál es el signo de estas variables de acá, de calor y trabajo? Entonces vamos a ver, vamos a revisar la tablita que tenemos acá. Resulta que en esta tablita dice, si el sistema gana calor, el calor es positivo, o sea, el número que me den de calor, de calor va a ser positivo, es decir, estos 400 joules los voy a tomar como positivos porque yo sé que el sistema está ganando calor. ¿Cómo así? Es que si esta velita lo está calentando es porque este sistema está ganando o recibiendo calor, ¿sí? Diferente sería que, por ejemplo, yo tuviera un café caliente y lo dejo ahí en el ambiente y el café se empieza a enfriar, entonces ahí yo tendría que tomar el calor negativo porque el sistema está perdiendo calor, ¿sí? Ahora vamos a ver lo mismo con el trabajo. El trabajo es de 200 joules y ese trabajo lo realiza el sistema. ¿Cómo así? Entonces este gas, al ser calentado, sus moléculas pues se empiezan a agitar y él empieza a hacer un trabajo, un movimiento contra las paredes y estas moléculas se empiezan a agitar.
Entonces, por eso vamos a tomar este trabajo con signo positivo también, porque el trabajo lo está haciendo el sistema. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuándo se toma este W negativo? Entonces, el trabajo se toma negativo en el siguiente caso, cuando me digan que el trabajo está realizado sobre el sistema. Por ejemplo, me dicen, el helio se está agitando con una hélice, o el recipiente está siendo movido desde el exterior, ¿sí? Alguien o algo lo está moviendo, lo está agitando, o una hélice lo está agitando. Entonces yo ahí puedo decir, en ese caso el trabajo está hecho hacia el sistema, viene desde afuera y está sobre el sistema. Entonces en ese caso se tomaría el trabajo negativo. Este no es nuestro caso, porque en el ejercicio claramente nos dicen que el trabajo lo está realizando el gas helio, o sea, el sistema, ¿sí? Entonces, por esa razón, vamos a tomar los 200 joules, que son trabajo positivos, porque está hecho por el sistema. Ya teniendo eso, sabiendo que tanto el calor como el trabajo son de signo positivo, lo único que voy a hacer es reemplazar en la ecuación. Entonces me están pidiendo la energía interna, o sea, me están pidiendo este dato, delta U. Y reemplazo Q. Q es positivo de más 400 joules. Y W también es positivo de más 200 joules. Como ambos son del mismo signo, se suman y eso me da 600 joules positivo. Quiere decir que el cambio en la energía interna del sistema es de 600 joules. Y con este ejercicio terminamos la explicación de los principios de la primera ley de la termodinámica y de cómo se usa su ecuación. Espero que haya quedado muy clara la información.